Hola, bienvenidos, queridos amigos, a Enriquecidos por su palabra, producido por Vidia Irratia. Estamos estudiando en este segundo trimestre del año 2024 la lección número 9 ya, que se titula El fundamento del gobierno de Dios, y la lección general es el gran conflicto. Y me acompañan Alfonsi, bienvenida. Hola, gracias. Y John, ¿qué tal? Muy bien, ahora vamos a pedir a John que nos dirija en las palabras de oración. Acompáñenos a orar, amigos, oramos. Soberano Dios, queremos en este momento agradecerte la oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu santa palabra. Para la lección de esta semana quisiéramos pedir, Señor, tu compañía, tu dirección y la dirección del Espíritu Santo. Por favor, Dios de los cielos, permite que este mensaje también al ser transmitido, al ser, Señor, enviado a través de los medios, sirva, Padre, como una luz de esperanza, de ánimo y un llamado para acercarnos más a Dios en este conflicto. Rogamos, Señor, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y ahora voy a pedir a Alfonsi que pueda leer el texto para memorizar. Nos dice en Apocalipsis 12:17: Entonces el dragón se aireó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien. Este texto, fuertemente profético, ¿no? Tiene algunos elementos, tiene algunas ilustraciones. ¿Qué te dice este texto a ti? Pues a mí me dice que como estamos en el conflicto, en el gran conflicto, pues aquí nos viene a decir que en ese conflicto en el que estamos es de lo mismo, que el dragón se aireó contra la mujer. ¿Quién es el dragón y quién es la mujer? Exacto. La mujer es la iglesia y el dragón, todos sabemos quién es, Satanás. Entonces, ese es el ataque todavía de ese gran conflicto que dice que viene a combatir al resto. El resto son hijos del Señor, ¿no? Claro. Y además sabe que es una característica, sí, pero sí, sabe que le queda poco tiempo. Ajá, y claro. Entonces está ahí exprimiendo el tiempo. Por eso dice que se aireó contra la iglesia y fue a combatir al resto de los hijos. ¿Por qué? Porque sabe que esto Claro. queda poco tiempo. Y es más importante, los que guardan los mandamientos. Exacto. ¿Que a quién ataca? A los hijos del Señor. A sus hijos, eso es donde ataca. Y que tienen el testimonio de Jesús. O sea, tienen todas las características el cristiano que Jesús tenía y tiene, a esos ataca. Pues qué interesante, ¿no? Que se da una característica de aquellos hijos de Dios, ¿no? Aquellos miembros de la iglesia que están en esa lucha final contra Satanás. Ahora ellos no están solos, ¿no? Como veníamos hablando, tienen un intercesor, un sumo sacerdote en el santuario celestial que les ayuda, les da esperanza, ¿no? De que pronto, aguantad ahí, pronto se acaba este gran conflicto. Y estamos hablando esta semana del fundamento del gobierno de Dios, ¿no? Como es el título que ya he leído. Ahora, no es algo extraño para nosotros la idea de que todo gobierno, ¿no? Aquí terrenal, tiene unas leyes, incluso tiene una constitución, tiene una base legal, jurídica en el que todo el mundo se mueve, y cuando sigues esas leyes que todo el mundo, ¿no? suele estar de acuerdo, sabemos que la sociedad avanza bien, podemos vivir felices, uno no daña al otro innecesariamente, y esa misma lógica es interesante que la descubrimos, ¿no es cierto, John?, dentro del gobierno de Dios, en el que Dios también tiene unas leyes, incluso una constitución. Ahora, no sé si tú nos puedes ayudar a entender cuál es esa base del gobierno de Dios, de las leyes, de su constitución, como lo querramos llamar. Bueno, suele pasar que algunas personas o algunas denominaciones o alguien llegue a creer que no estamos bajo la ley, estamos bajo una gracia. No, es una frase muy común, se ha hecho muy popular, pero muy lejos de la realidad. Realmente, desde que Dios puso al hombre en la tierra, siempre hemos estado tanto bajo la ley como bajo la gracia.
Y lo que está sucediendo es lo siguiente. Hay que tener claro que es como en una guerra. En una guerra siempre se le va a decir, si estás peleando con alguien alto, con alguien grande, siempre le van a decir, tírale a los pies. Si le das a los pies, lo tumbas, ¿sí? Porque le estás dando al fundamento. Exacto. Entonces, en este conflicto, Satanás sabe que si le da el fundamento, si le da la parte base del cristianismo, tumba el resto. Y por eso sabemos que Satanás siempre ha querido atacar el mandamiento y la ley. Desde que estaba en el cielo, en el Edén atacó la ley, a través de Nimrod, en el Sinaí, cuando levantó ese toro. Siempre ha atacado la ley porque sabe que es el fundamento. Y lo hará. Así que el fundamento de Dios son sus 10 mandamientos. La ley moral que ha permanecido por siempre y permanecerá es el fundamento del gobierno divino. Claro. Y es interesante, ¿no? Como estábamos hablando en la lección anterior, existió un santuario en el desierto, que luego en Jerusalén se hizo el templo, varios templos incluso, ¿no? Y luego hemos hablado de que ese templo representaba en realidad algo más grande, que era el santuario celestial, en el que Jesús incluso ahora mismo está ahí intercediendo y ministrando y defendiéndonos, ¿no? Frente a Satanás y dándonos esa salvación. Bueno, encontramos en ese santuario que en el lugar santísimo, es decir, en el lugar más sagrado de ese santuario aquí en la tierra, había un arca de la alianza, ahí pues con 2 querubines, ¿no? Cubridores que están ahí arriba, y dentro de ese arca se guardó algo muy importante, que es... Los 10 mandamientos. Claro, las tablas que Moisés, las tablas de la ley, ¿no? En las que Moisés escribió las segundas, ¿no? Porque las primeras las rompió, las que les dio Dios, pero las segundas. Y fijaros, qué interesante que dentro del lugar central del pueblo de Dios, en el lugar más sagrado, dentro del mueble más sagrado, ahí se encuentran los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Es decir, que eso es más importante para Dios que quizás lo que nosotros podamos pensar. Quebrantar la ley de Dios no es cualquier cosa. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo que todo el mundo vive quebrantándola continuamente y se ha hecho para nosotros algo natural, algo bueno, que más da, ¿no? Pero el conflicto, cuando termina, ¿no? En realidad, fuera de este mundo, ¿no? Dentro del campo, ¿no? Si abrimos el campo de visión, como hemos venido diciendo, vemos ahí un gran conflicto en el que antes de que comience todo era perfecto y cuando termine todo volverá a ser perfecto y bonito, ¿no? Es interesante ver en ese contexto cómo la ley de Dios juega un papel muy interesante, juega un papel central incluso. Además, la ley de Dios tiene una de esas características clave, que nos habla de quién es el creador, nos da ciertos detalles de quién es el originador de esas leyes, que es un tema increíble, ¿no? Pero bueno, tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Tenemos que quedar claro que en el siglo XIX, el pueblo adventista, ¿no? Cuando comenzaron a estudiar las enseñanzas bíblicas del santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro, ¿no? Ahí en mitad de la ley de Dios. Razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminada en la cruz. Y ahí está el tema. Vosotros pensáis, quizás puede ser un tema a veces un poco polémico, ¿pensáis que los 10 mandamientos están vigentes hoy en día? O como algunos comentan, fueron clavados en la cruz, o al menos el cuarto, ¿no? ¿Qué pensáis de este tema? Yo diría que es el corazón del Evangelio, el corazón del cristiano. Es la ley. De hecho, dice que está en el centro del santuario, ¿no? Claro. Y cuando una cosa está en el centro es lo principal. Entonces, no ha podido ser abolida. Y además es que el Señor bien claro lo dice en su palabra, ¿no? Que ni una foto ni una tilde pasará de la palabra de Él. Entonces, ¿quién somos nosotros para cambiar esa ley? Y decir, no, el sábado ya el Señor murió y ya nada, eso ya se abolió. No, Él bien claro lo dice, que está en medio del santuario. O sea, es lo principal.
es inevitable y tenemos que estar muy seguros, muy claros, de que si hay un conflicto, si Satanás sabe que necesita atacar a Dios y atacar todo lo que se relacione con Dios, Satanás siempre querrá atacar la ley, ¿sí? Inclusive Daniel 7:25 profetiza, ¿sí? Daniel 7:25 aclara de que esa cuarta bestia que se levantará tendrá una intención, y su intención, mire la intención, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, siempre el conflicto va a tener como centro la ley. Sí. Apocalipsis dice 12:17 que el dragón va a ir contra los que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice que cuando Dios venga y mira a los redimidos, les dirá, muy bien, su paciencia, han perseverado, ¿cierto? Han guardado los mandamientos de Dios. Entonces, de una u otra manera, sabemos que la ley es el centro no solo del santuario, sino también del conflicto. Claro. Sí. Y tenemos que puntualizar que esa idea de que la ley fue clavada en la cruz, a veces podemos tener quizás confundir qué ley fue clavada. John Wesley, ¿no? Famoso predicador, comenta, ¿no?, que la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel contenía todo tipo de mandatos y ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y servicios del templo. Ahora él señala, eso es lo que vino Jesús a destruir, a disolver y a abolir por completo, porque en él se cumplió todos esos mandatos. Ahora, él señala, pero la ley moral, los 10 mandamientos, e impuesta por los profetas, no fue eliminada. Y además, si en el santuario terrenal, el centro, ¿no?, en el sitio más importante, estaba guardada la ley de Dios, entendemos que si hay un santuario celestial, el centro de ese santuario, sí, obviamente es Dios, es el trono de Dios, incluso podemos decir, pero el fundamento de ese trono, de ese gobierno, siempre es su ley. Y alguien puede decir, ya, pero eso contradice al Evangelio. No. Como hemos dicho, en primer lugar, todo gobierno, incluso aquí en la tierra, aunque sean gobiernos imperfectos, tiene una base moral, una ley. Y en el santuario celestial, en el trono de Dios, ¿no?, en la base de ese gobierno de Dios se encuentra también esa ley, que es la base de ese gobierno, que es la ley de amor y que está descrita aquí para nosotros por los 10 mandamientos. Por eso nos damos cuenta que si los 10 mandamientos aquí en la tierra no pudieron ser clavados en la cruz, mucho menos la ley del gobierno de Dios en el cielo. Y hay, como hemos comentado, quizás estamos de acuerdo que todos los mandamientos de la ley, de los 10 mandamientos, son buenos, no discutiríamos ninguno de esos, ¿no? Porque Dios no quiere que tengamos otros dioses, Dios no quiere que tomemos su nombre en vano, Dios sigue queriendo que respetemos a nuestros padres, no que mantengamos una vida libre del adulterio, entre otras cosas, ¿no? Pero qué casualidad que solo hay un mandamiento, que es el cuarto en concreto, con el que tanta gente tiene un problema. Y no sé si me podéis ayudar, ¿cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El sábado. Fijaros. No es. El mandamiento tiene 3 características muy importantes. Es el único mandamiento en el que el Señor dice, recuerden. Recuerden, ¿sí? Segundo, es uno de los más extensos, ocupa 4 versículos. Y tercero, es un mandamiento en el que Dios justifica el por qué. Dice, ¿por qué no van a guardar? Los otros dice, guárdalo, ¿cierto? Sí, no da argumentos. Sí, aquí yo creé el cielo y la tierra 6 días y yo santifiqué el 7º. Exacto. O sea, ese mandamiento es previo a Israel, porque la razón de ese mandamiento es la creación. Estamos aquí porque Jesús nos creó y por eso Él es digno de nuestra adoración, no solo porque nos creó, sino también porque nos redimió. Por eso es tan importante darnos cuenta que ese mandamiento no pudo haber sido solo dado para los hebreos o los judíos, más que nada porque el motivo de ese mandamiento es previo a ellos, va al origen, va a la semana de la creación y trata en ese cuarto mandamiento de hacernos entender la importancia de que
de que consideremos a nuestro Creador, ¿no? Que no nos olvidemos. Por eso también el conflicto final tiene que ver incluso con la idea de si Dios existe o no. ¿Cuánta gente hoy en el mundo incluso pone en duda ese hecho? No, Dios no existe, venimos somos un accidente, venimos de el destino, ¿no? Los elementos químicos y la física que se unió y aquí estamos. Pues qué interesante que hay un mandamiento que Dios siempre ha querido que la humanidad recuerde, que nos hace recordarnos a todos que Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. Hay otro punto también, la idea de Satanás cuando va a atacar la ley, lógicamente, Claro. Tiene que ver con desobediencia. Exacto. Es así de sencillo. Esto no es... Porque si tú haces a un lado la ley, pues ya te estás convirtiendo en un ofensor, en un agresor, en un desobediente. Es una cosa clara, es una causa y efecto. Es una cosa sencilla. Entonces, Satanás hace de que quien no tenga el sello como obediente de la ley, ¿cierto? Tenga el otro sello. Porque es algo que hay que pensar muy bien, mis queridos amigos, hay que reflexionar. Porque si yo no logro aceptar a Cristo como Salvador en este conflicto, inmediatamente estoy haciendo parte. El Señor dice en su palabra, dice, el que no está conmigo, contra mí es. Entonces, el Señor deja muy claro realmente, en algunas lecciones Peter lo ha hablado, de qué parte estamos. Entonces, o estoy de aquellos que guardo la ley. Bueno, puede ser que no sea un perfecto guardador de la ley. Dios no está esperando que sea el perfecto guardador de la ley. Que los 10 mandamientos estés al punto y al pie, que no milimétricamente no puede fallar. Dios no quiere eso, no espera eso de nosotros. Recuerda, no quiere sacrificio, pero sí quiere la intención de obedecer y tener su ley como algo realmente especial. Claro. Y estamos hablando también en el contexto ya del tiempo del fin, de ese conflicto que está a punto de terminar, y vemos, ¿no?, que esa lucha entre Cristo y Satanás es llevada a todo, ¿no?, incluso al hecho de no reconocerlo o reconocerlo como creador. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo con motivo de adoración, y además este cuarto mandamiento tiene que ver con la adoración, ¿no? Adórame como tu creador que soy, como el Dios verdadero que soy, acuérdate de mí y te doy este sábado, ¿no?, una séptima parte del tiempo para que tú estés centrado en mí. Pero el conflicto se origina también con la adoración, porque Isaías 14:14 nos dice, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Claro. Lo cual quiere decir que él quería ser adorado igual que Dios fue adorado. Por eso hace tanto énfasis el libro de Apocalipsis en identificar el pueblo verdadero de Dios en el tiempo del fin, que dice que es los que guardan los mandamientos de Dios, no porque son mejores que nadie, sino porque se dan cuenta que una de las bases del conflicto es la adoración. Hay muchos puntos, ¿no?, que hemos venido hablando, pero el de la adoración es básico, y reconocer a Dios en el día que Dios quiere ser reconocido va a ser un motivo importante, trascendental entre el error y la verdad, punto que Satanás, como hemos visto, trabaja muy bien, confundir la verdad con el error. O sea, marcar una línea divisoria. Sí, sí. Mire que dice el Señor que el Evangelio según Mateo, todos lo hemos leído, que cuando viene Jesús, Él apartará a los corderos de los cabritos. ¿Ok? Quiere decir, va a haber una línea que divide y va a generar dos grupos. De todos los que pensemos, tenemos que saber en qué grupo estamos. Lo interesante también es que en el pasaje donde Daniel 7:25 dice que está profetizado que vendrá un organismo, vendrá un ente y intentará cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos. Muy bien. Cuando usted mira los 10 mandamientos, solo hay un mandamiento que habla del tiempo. El resto hablan de la adoración a Dios, ¿cierto? Como creador, respetar al prójimo, todas estas cosas, pero solo el sábado habla de tiempo. Exacto. Entonces ya estaba profetizado de que iba a haber un cambio que nosotros sabemos. Del año 321 se empezó a gestar todo este cambio. Ahorita ya termina el mundo entero guardando el domingo cuando el Señor instituyó el sábado. Exacto. Y en ese contexto, ¿no?, del tiempo del fin, en el que va a haber dos bandos, como señala, los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia. Entonces, qué curioso que ese día sábado es el que en los mandamientos es el que más importante es para acordarnos quién es ese Creador
verdaderamente, ¿no? Entonces, cada persona del planeta Tierra tomará su decisión final e irrevocable sobre en quién pone su lealtad total, Jesús o Satanás. Así que te invito, ¿no? Ahí donde estás, que consideres los tiempos en los que vivimos, el conflicto, la naturaleza del conflicto, y que quizás hay algo que nos pide hoy Dios aceptar, ¿no? Que es volver a acordarnos de Él en ese día sábado que lo representa como creador. Y que esto es una de las bases y de los motivos, ¿no? de errar o estar en lo correcto en estos tiempos finales en los que estamos viviendo. Así que no tenemos que poner esa fe, ¿no? Tener esa fe de Jesús, que es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Y fijando esa fe, y el día sábado nos ayuda a eso, vamos a salir victoriosos de este gran conflicto en el que ya se acerca el fin. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.